Bueno, ahora rápidamente quiero que venga aquí al podio el señor Saturnino Polón, que representa y es periodista del periódico Enfoque 3. Muy buenas tardes, estimados delegados y participantes. Un reconocimiento especial para los opositores que nos visitan. A los periodistas nos preocupa y ocupa el problema cubano y sus potenciales soluciones. Es tema primordial para la redacción del periódico Enfoque 3 y el que les habla. Como luchadores y periodistas, este tema nos resulta vital. Aplaudimos la iniciativa de crear un foro de consenso constitucional y consideramos un honor poder participar en el mismo. Muchas gracias. La pregunta sobre cuál habrá de ser la constitución de la futura República Cubana demanda una respuesta compleja, pero el punto inicial y primordial es claro, evidente e inevitable. La pseudoconstitución del 76 vigente en la hoy mal llamada República de Cuba es un bodrio jurídico impuesto a la fuerza como justificación del totalitarismo castromarxista. Es contraria al derecho constitucional moderno, antidemocrática y basada en el retrógrado concepto marxista de la dictadura del partido. Por tanto, debe ser derogada de forma total e inmediata. Su derogación no solo es una necesidad política y social, es también una necesidad simbólica si queremos una futura nación estable y viable. De hecho, exigir su derogación total e inmediata debe ser demanda fundamental de nuestra lucha, tal como siempre lo ha exigido el exilio y como también ya lo hace una parte sustancial de la oposición interna. La Constitución del 40, referencia obligada cuando de Cuba se habla, quedó derogada de facto y por la fuerza de hace más de medio siglo, cuando la mayoría de los cubanos que hoy viven no habían nacido. Más importante aún, la nación para la cual fue concebida quedó destruida, transformada en caricatura grotesca y degradada de sí misma, hace ya por lo menos medio siglo. Esta Constitución ha quedado obsoleta y no responde a las necesidades que enfrentaremos en el día de la liberación. El actual sistema castromarxista debe ser eliminado total y radicalmente con carácter de urgencia. Es imperativo destruir el actual sistema, castigar a los grandes culpables y eliminar en los planos sociológicos y espirituales la infección ideológica marxista. Se necesita regenerar la nación cubana en base a nuestras auténticas raíces culturales y con visión de modernidad. Para resumirlo de un modo claro, se necesita de inmediato una verdadera revolución democrática que acabe con el totalitarismo contrarrevolucionario. Cada nación debe vivir la autenticidad de su momento histórico, la ineludible y obligatoria necesidad de tener un Estado de Derecho moderno y democrático debe modelarse de acuerdo a sus necesidades concretas. La futura República Cubana debe dotarse de una nueva constitucionalidad de un modo revolucionario. La Constitución ha muerto, que viva la Constitución. Hoy día se nos está manipulando para que conceptualicemos como transición a ese proceso que transformará la sociedad a partir de un totalitarismo opresor hasta lograr un Estado de Derecho republicano y democrático. Esto es un error inaceptable. No hay lugar para una transición. El totalitarismo debe ser destruido total e inmediatamente. Y sobre sus ruinas debemos regenerar la nación cubana. Solo cabe hablar de transformación. Ese proceso inevitable demandará tiempo para llegar al momento donde la nación cubana alcance una forma sostenible de estabilidad y prosperidad creciente. Aquí es obligatorio introducir un concepto que hemos acuñado como la necesidad de una doble constitucionalidad. Se necesita empezar con una constitucionalidad impuesta de facto, pero lograda por acuerdo entre las fuerzas democráticas que tomarán el poder. La misma regirá sobre la transformación revolucionaria y necesariamente implicará limitaciones a la democracia, algo en consonancia con lo que algunos autores han denominado democracia calificada. Solo cuando esa transformación haya logrado su propósito y la nación cubana esté avanzada en su proceso de regeneración, estaría ya listo ese pueblo para ejercer su función de soberano. Podría entonces convocarse una convención constituyente de acuerdo al derecho constitucional democrático moderno y a través de esa constituyente, con plena libertad y conciencia, la nación cubana se dotaría a sí misma de una constitución permanente.
La mayoría ve ese tiempo de transformación revolucionaria en forma simplista. En su opinión, el proceso de transformación no debe demorar más de 2 años. Algunos hablan de 6 meses. Incluso nos falta quien pide no más de 3 meses. Sin querer faltarle respeto a nadie, nos parecen ridículos esos cronogramas ante la inmensidad de la tarea que se tendría por delante. Nosotros, sin poder entrar en los necesarios detalles justificativos, afirmamos que ese proceso transformativo requeriría no menos de entre un mínimo de 8 años y un máximo de 16 años. Algunos han querido ver en esto la base para un posible nuevo autoritarismo o tiranía. Esto es una visión errónea y precipitada de nuestra proposición. La misma, en modo alguno, implica un solo gobierno, sea personal o de partido. Existe un ejemplo histórico que, aunque muy diferente, puede ilustrar este concepto. El pacto entre los partidos conservador y liberal de Colombia, que se llamó el Frente Nacional. En el caso de Cuba, no estaríamos hablando de un arreglo entre 2 partidos para la alternancia en el poder. En Cuba hablaríamos de un acuerdo de salvación nacional entre los partidos surgidos de las fuerzas democráticas que tomarían el poder tras la liberación. No excluye competencia y elecciones entre esas fuerzas. Hablamos de limitaciones en el ejercicio de ciertas libertades, ciertas restricciones a los culpables del desastre, un proceso progresivo de eliminación de esas limitaciones y una cronología previa aceptada de común acuerdo sobre las etapas del proceso. Todo lo anterior, por difícil que parezca, es posible si un diálogo y consenso sobre estos asuntos se establece entre las fuerzas opositoras antes de la toma del poder. De aquí la importancia que le damos al presente fórum y esperamos que la discusión aquí iniciada se continúe y profundice dentro y fuera de Cuba. De nuevo, estas ideas necesitan ser desarrolladas y aquí solo se presentan esquemáticamente. Pero consideramos de extraordinaria importancia subrayar y destacar el hecho de que todo intento de saltarse etapas de la transformación democrática revolucionaria por el sueño dorado de alcanzar una constitución permanente va a pagarse muy caro a costa de inestabilidad e ineficiencia en la futura república. Muchas gracias por su atención.